Crónicas de espanto. Bienvenidos a la Casa del Terror. Y como cada domingo y temporalmente cada jueves, tenemos para ustedes relatos inexplicables, asombrosos, tenebrosos, alucinantes. Usted escoja el adjetivo preferido. Dispóngase a escuchar y a llenarse sus oídos de terror. Comenzamos. Hablar de las refinerías en México puede remitirnos en el presente a un tema más bien político, económico, pues el petróleo, el gasolina, combustibles, pero buena parte de la historia mexicana, básicamente de los últimos siglos, ha sido determinada por el manejo del petróleo y también de que las refinerías, al crearse, al expropiarse, al modificarse, también formaron parte de esa historia colectiva de varias ciudades. Siendo yo habitante en el estado de Guanajuato, conozco la importancia de la refinería Antonio M. Amor, fundada en 1950, aquí en Salamanca, a unos cuantos kilómetros de León. Y ahora, este extraño caso, esta historia que les voy a contar, que se mezcla con la leyenda y con los dimes y diretes de las personas que fueron testigos, combinan a la refinería de Salamanca con la refinería Francisco y Madero, precisamente de Ciudad Madero. Para muchos, pues la refinería más antigua de las existentes, incluso antes de la expropiación petrolera. Pero ¿qué ocurrió allá y qué ocurrió acá para que les hable a ustedes de semejantes instalaciones? Pues ocurrió que allá, a finales de los 60 y a principios de los 70, en Ciudad Madero, Tamaulipas, vivía una señora que era la esposa del superintendente de la refinería de Madero. Era un puesto bastante importante, una posición de bastante importancia y sueldo, valga los dos términos, porque pues era el encargado de que todos los motores y los fierros, que la refinería en sí pues funcionara bien. Pero la esposa del superintendente también era una mujer de iniciativa y que dedicaba buena parte de su tiempo a la iglesia. Y se dedicó a acompañar al padre Nacho Ignacio en la parroquia de San Juan Bosco en sus actividades. Y el padre Nacho estaba remodelando esa parroquia y le pedía ayuda a algunas mujeres caritativas. La más puesta era la esposa del superintendente, y que si para una rifa, aquí estoy, padre, yo le ayudo a vender los boletos. Yo le consigo otras señoras que apoyen y repartan entre sus familiares talonarios. Que si una kermés, yo le ayudo, padre. Y con otras mujeres ponían los puestos de enchiladas, de quesadillas, de bocoles tan típicos de aquella región, el registro civil, y se hacía toda una verbena en las afueras de un templo que estaba siendo reparado poco a poquito, a base de esfuerzo, a base de los pesitos recolectados por las actividades no lucrativas y de beneficencia de las señoras que junto a la esposa del intendente ayudaban al padre Nacho. Pero el tiempo es el peor enemigo de los proyectos personales, ustedes lo conocen. Y este aquí que le tocó al superintendente un traslado a otra refinería que en ese momento producía más que la de Madero, y que les dijo: familia, hijos, esposa, vámonos a Salamanca.
Con la tristeza en los ojos y la emoción en el corazón, la esposa del superintendente acudió a despedirse del padre Nacho y de aquellas señoras de alcurnia y otras señoras de clases populares que ayudaban en la reconstrucción, si me permiten el término, del templo. Y hecha la despedida, partió rumbo a Salamanca. Otro ambiente, ya no cerca de la playa, cerca del mar, ya los mariscos todos eran refrigerados, ya era un clima templado y a veces fríos, ya era una tierra oscura y volcánica la que iban a pisar cuando corrieran o caminaran por el campo. Y no sabemos, pero suponemos, por la poca información que nosotros hemos encontrado, que ahí precisamente falleció, ya recién empezada su jubilación, el superintendente, y a los pocos meses la esposa del superintendente también falleció. Como procedía y era normal, los hijos del padre y la madre, aunque habían vivido buena parte de su existencia en Ciudad Madero, pues se dispusieron a enterrar a la esposa, es decir, a su mamá, ahí, en el cementerio municipal de Salamanca. Ella, víctima de una enfermedad, había caído, y ella era una mujer respetada tanto en Madero como en Salamanca, una dama de sociedad para muchos con facciones delineadas, entregada a su familia y a las labores de su parroquia. Eso se dijo en el funeral, allá, en el meritito Salamanca. Enteróse el padre Nacho y no le gustó que esa mujer tan cercana, tan cooperativa a la parroquia de San Juan Bosco haya sido enterrada a cientos de kilómetros de distancia de donde había entregado buena parte de su energía vital y de su labor altruista. Así es de que el padre Nacho hizo gestiones con los hijos, hizo gestiones con la parroquia donde estaba adscrita ahora la familia, hizo gestiones con el panteón municipal y les dijo que el mejor lugar para el descanso de la esposa del superintendente sería nada más y nada menos que en las criptas que precisamente el padre Nacho había inaugurado y había terminado en su parroquia de San Juan Bosco, y que qué mejor que estrenarlas pues con alguien que merecía, de talante, de alcurnia para la parroquia. Accedieron entonces los hijos y se procedió a la exhumación y al traslado. Hasta aquí todo bien. La sorpresa será cuando llega el camión en el cual venía el ataúd que no se había abierto y que habían pasado ya cosa de un par de meses desde el entierro de la esposa del superintendente, y que precisamente al llegar a las puertas de la parroquia le tenían preparado pues todo un festejo, como la principal benefactora, como la que organizó a las señoras, como la que aportó más limosnas para la restauración del templo. Y que va llegando el camión, y que el padre Nacho, junto con las personas ahí cercanas, lo reciben afuera del templo, y que entonces había preparado una misa. ¿Y cómo estaba el cuerpo? ¿Podemos ver el rostro de la esposa del superintendente? Se hacían pregunta los lugareños, los asistentes a la ceremonia exhumatoria o religiosa y de entrada a una cripta especial, porque no iba a ser cremada ni hecha cenizas. Todo el cuerpo entero estaría ahí, reposando. Y así es que el padre Nacho dijo, pues bien, abramos la parte del ataúd donde podamos ver la cara de esta señora, ya que fue tan benefactora. Y entonces proceden, como dijimos ahí, a abrir el féretro con tal sorpresa que descubrieron que el cuerpo estaba prácticamente preservado.
Y no solo preservado, sino que también le había crecido el pelo de la cabeza. Pero no solo le había crecido el pelo de la cabeza, sino de que esbozaba a la señora una especie de sonrisa y las manos juntas tenían las uñas largas y los colmillos le habían crecido de forma desproporcionada. A todo esto se aviene de repente un viento terrible y empieza una tormenta, como suele ser también ahí en la costa del Golfo. Pero la gente creyó en eso un mal augurio y empezó a correr. Y la gente empezó a correr y en el golpe y el susto tumbaron el ataúd. Y ya el ataúd tirado y todo el mundo gritando y la gente comentando que se cae el cuerpo de la esposa del superintendente al piso, justo a la entrada del templo. Eso le dio más terror al asunto y la gente ya no regresó. Para desgracia de la esposa, para desgracia del padre Nacho, resulta que la mayoría corrió a sus casas, se refugió de la tormenta, se refugió de la mujer a la que decían que era la mujer vampiro, porque le habían crecido las uñas y le habían crecido los colmillos, a pesar de estar supuestamente muerta. Y con los pocos valientes que se quedaron con el padre Nacho, recogieron el cuerpo, hicieron una misa muy sencilla, y mientras las demás personas se dedicaban a hacer chismes y corrillos, él sí cumplió con el destino de la señora. Le hizo un sencillo funeral, terminó la misa, una vez más la bendición, procedieron a llevarla a las criptas, dejaron el cuerpo ahí, y con un dejo de insatisfacción, de vergüenza, un apocamiento que acompañaba al padre Nacho por un intento que con todas las buenas intenciones que su corazón le proporcionaba, habían terminado en un escándalo para la ciudad. Pero no terminó ahí. Empezaron a correr los rumores de que por las noches la señora se salía de su cripta y se le veía volando, espantando a los niños, que se quedaban jugando hasta la noche, dado que a veces en esas ciudades portuarias, con tanto calor y un viento y una brisa que viene del mar, pues es mejor quedarse ante el viento fresco que encerrados en las casas. Y junto a ese rumor empezaron a correr otros que expandieron el miedo colectivo por varias colonias. Ya no solo decían que la mujer vampiro volaba, no solo sobre Ciudad Madero y Tampico, sino que se le veía en otras parroquias, ya no solo ahí en San Juan Bosco, sino en la de San Judas Tadeo. Incluso alguna vez se juntó un grupo de personas que querían quemar la zona de criptas, para quemar también con eso el cuerpo que salía y entraba a juicio de ellos, de la esposa del superintendente. Fueron pasando los días y los rumores fueron apagándose, pero nunca terminaron del todo. Tristemente, cada vez que hay noches tormentosas, cada vez que de las selvas surgen las parvadas de vampiros, la gente recuerda el momento en que la esposa del superintendente fue sepultada de nuevo. ¿Habrá sido ese su deseo o no? No lo sabemos. Pero no podemos negar que es un extraño caso, que aquí dejamos para entretenimiento y pensamiento de los que aquí escuchan. Si acaso van a Ciudad Madero o van a Playa Miramar o disfrutan de las delicias culinarias de esa parte del Golfo, pregunten a ver si todavía resuena entre las voces populares de aquellos lares el extraño caso de la esposa del superintendente. Escriban, opinen, asientan, disientan, crónicasdespantocero@gmail.com. Califiquen o pongan el like según la aplicación de su preferencia. Y como les he dicho, cada domingo y jueves por la noche todo el mes de abril
Y si no, cuando usted quiera escucharme, yo contento de que le gusten estas leyendas y a veces algo de historia. Hasta la próxima.